está también, nos están acompañando de parte del gobierno, la universidad sobre todo, empresas también están presentes y algunas otras áreas en particular. Bueno, eso fue la votación de la mañana, digamos, para conocernos un poquito más a quienes están hoy en día con nosotros. Así que ahora sí, profesora, dejamos a que podamos partir y que presente la primera presentación. Perfecto, entonces como ya se indicó título, lo quiero dejar a Alex Herves, que va a hacer entonces la primera presentación desde Ecuador. Lo podemos comenzar a tener entre nosotros. Muchísimas gracias, Marcelo. De mientras podemos ir contando que, bueno, Alex se sumó al grupo hace ya más de un año, está trabajando en temas de sólidos, pero en realidad de suelos, básicamente. Así que si querés hacer algún comentario, Alex, acá ya está empezando tu video. Perfecto. Saludos desde Quito, Ecuador. Mi nombre es Alex Herves. Saludos a todos mis colegas, estudiantes y amigos del USACH allá en Chile. Yo les quiero hablar en esta charla breve un poquito sobre uno de los temas de investigación que hacemos acá en Ecuador, en mi grupo de investigación justamente. Entre varios temas que hacemos, pues escogí uno en particular que creo que puede ser de su interés y del cual les voy a hablar a continuación. Entonces, bueno, empecemos, ¿no? El tema, en general, el proyecto se conoce como One-to-One Concrete Sample Computational Avatar. La idea, ¿de qué se trata? La idea es tomar muestras reales de concreto, ¿no es cierto?, de hormigón, y poderles hacer tomografía computacional de rayos X, ¿no es cierto?, en 3 dimensiones, y con esto ver los agregados, la distribución, la forma y distribución de los agregados dentro de cada una de las muestras de concreto que, como ustedes ven a la izquierda de la figura, pues generalmente se hacen las probetas y se ensayan, ¿no es cierto?, para ver la resistencia y calcular otras. La idea de las tomografías es recuperar toda la estructura que no se puede ver obviamente a simple vista del material, y la forma y posición de los agregados, y a través de recuperar la forma y posición de los agregados dentro de la muestra de concreto, pues recrear computacionalmente la resistencia y todas estas otras propiedades, la rigidez del material, tomando en cuenta estas características que no dejan de ser muy importantes. Forma, ¿no es cierto?, orientación, posición son súper importantes, y gracias a la tomografía computarizada de rayos X en 3 dimensiones, que la hacemos en conjunto con nuestros partners, nuestros colegas de la Universidad de Grenoble en Francia, este es un tomógrafo de materiales, como ustedes pueden ver, hacemos estas tomografías con una resolución bastante alta, hasta las órdenes del nanómetro por el lado de píxel. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, esta tomografía corresponde a una muestra de suelo de un lugar aquí en el Ecuador, cerca de la playa, que se conoce como Jaramillo, en la costa del Ecuador. Estos son los cortes a lo largo, ¿no es cierto?, de la altura del sample, y esta es la reconstrucción en 3D de la tomografía, que obviamente son imágenes que están, básicamente son fotos 3D, como ustedes pueden ver a la derecha, y lo que tienen que ser es procesadas. Tienen ruido parte de la imagen, de la resolución de otros materiales que está ahí, puede haber agua, puede haber otras cosas. Entonces lo que nosotros queremos recuperar en este caso es la forma real, la forma de cada uno de los agregados, de los granitos de agregado, y su posición dentro en el caso del concreto sería de la probeta, ¿verdad? Para eso necesitamos procesar estas imágenes, como les decía, no estaban procesadas, y para eso necesitamos una metodología de procesamiento de imágenes de la tomografía cruda. Entonces, aplicamos una serie de filtros como este non-local means que podemos ver aquí, como para mejorar la calidad de lo que nosotros queremos ver en la imagen. Aquí podemos ver que este non-local means tiene un kernel gaussiano y otro tipo de cosas muy particulares al filtrado de estas imágenes.
Y finalmente binarizamos la imagen de tal manera que solo podemos tener grano o no grano, ¿verdad? La imagen binarizada nos dice si algo, por ejemplo, blanco es grano y algo negro, que por ejemplo es no grano. Y eso nos ayuda muchísimo a procesar la imagen. Para la binarización hay píxeles, ¿verdad?, que están entre la parte que es, en este caso, grano y la parte que es no grano, la interfase. Entonces hay que poner un threshold, un límite para cortar esos píxeles y hacerle pertenecer al píxel, al grano o no. Como pueden recordar, les acabo de decir que la resolución es bastante alta, entonces eso es un beneficio en este caso. Aquí les estoy mostrando asimismo tomografía de una muestra de concreto, donde que en este caso no está binarizada, sino trinarizada, ya que tenemos 3 materiales distintos haciendo la muestra de concreto. El uno sería, considerándole como material los agregados, ¿no es cierto?, que están en blanco. El otro sería la pasta de cemento, que ustedes pueden ver en plomo, y esos puntitos que se ven en negro básicamente son huecos, ¿no es cierto?, huecos de aire que quedan dentro del hormigón una vez que esté ha fraguado. Entonces, en este caso, trinarizamos la imagen para recuperar los granos, su forma y su posición, como les comentaba. Para eso también, una vez que hemos, digamos, pulido la imagen para ver solo los granos, necesitamos darles un modelo matemático para poderles incluir en AL. Entonces, para esto utilizamos, para modelar la superficie arbitraria en 3 dimensiones de cada uno de los granos, este tipo de funciones matemáticas de tecnología conocida como level sets. Entonces, básicamente un level set es una función escalar, ¿no es cierto?, aquí le llamamos phi, que me dice la distancia de todos los puntos de lo que se conoce como el level set grid, o sea, una malla que pone, en este caso, un grid que uno pone en 3D en la imagen, la distancia de todos los puntos de ese grid a la superficie, en este caso, del grano. Y, bueno, mediante un proceso de optimización se consigue generar el level set, y como ustedes pueden ver, hay que comenzar por un initial guess de lo que será el level set de ese grano. En este caso, aquí estamos usando un círculo, en el caso 2D, y de ahí va evolucionando, iterando, hasta que se encuentra la función phi óptima del level set, que satisface, digamos, de acuerdo a criterios de gradientes, la superficie de este grano. Bueno, con la superficie del grano obtenida, pues podemos pasar a hacer un modelo ya matemático, computacional, físico, e incorporar esto para simulación computacional. También aplicamos, para mejorar la calidad de nuestro procesamiento de las imágenes, aplicamos otras técnicas como el watershedding, donde que ustedes, como pueden ver, a la derecha y a la izquierda hay ciertos granos que a la izquierda parecen que es uno solo, y a la derecha pues ya se ve que en realidad son 2, después de aplicar esta técnica del watershedding también. Y aquí está un initial guess hecho con watershed, lo que mejora el tiempo de máquina a la vez. Entonces, hemos tratado de optimizar este procedimiento lo más posible, de tal manera que sea lo menos costoso computacional y se acerque lo más a la forma que en realidad tienen los granos, de acuerdo con la tomografía computarizada, ¿verdad? Bueno, como les decía, hemos pulido el algoritmo. Este es el algoritmo en general, todos los pasos. Es un algoritmo ya bastante tuneado por nosotros, bastante conocido, y nos hemos pasado algún tiempo haciendo esto. Este es un diagrama de flujo del algoritmo. Tenemos 6 pasos alrededor, incluyendo los del watershed y el non-local means que yo les estaba comentando, estos filtros, la binarización y todas estas otras cosas que se realizan a lo largo para, desde la tomografía, obtener el grano, ya un modelo matemático de cada uno. Bueno, una vez entonces la imagen de la tomografía sigue este proceso a través de este algoritmo, obtenemos los granos, ya un modelo matemático para los granos, y con lo cual podemos ya hacer simulación de procesos físicos por medio de computadores, ¿no es cierto?, asumiendo modelos mecánicos de los materiales o de algún otro tipo, y para hacer simulación en ingeniería. En este caso aquí, esta simulación es justamente sobre una probeta, una muestra de suelo de Jaramillo, que les estuve mostrando hace un momento, las imágenes tomográficas. Esto ya es una combinación o una especie de sabor, si se quiere, del método de
Discrete Element Method, el método de elementos discretos, en donde que en esta vez incluimos la forma real de cada uno de los granos totalmente 3D. Y podemos tratar de simular el material tal cual. Ya lo que es cuestión de forma, posición, orientación de los granos, pues ha sido resuelto a través del procesamiento de las imágenes tomográficas de la muestra. Podemos recrear condiciones iniciales computacionalmente, podemos recrear condiciones de contorno computacionalmente. Aquí estamos usando una membrana, un soft membrane, que es una membrana suave, que es como las que se utilizan en realidad en los test triaxiales del laboratorio de mecánica de suelos, como el que estamos viendo en este caso, la simulación computacional. Entonces, ahora ya nos queda solo tratar de calibrar un poco los parámetros del modelo, para hacer un matching 1 a 1 con el sample real. Aquí existe una representación, un avatar computacional, si se quiere, de cada grano que tiene un grano real, ¿verdad? Hay una representación 1 a 1 con un grano real, pero dentro de la computadora. Y esto es una ventaja gigante de este método. Lo mismo, pues, podemos aplicar a las muestras de concreto, como les venía hablando. Aquí ustedes pueden ver a la derecha una animación con la tomografía computarizada, ya el render en 3D de la muestra de concreto que vemos acá a la izquierda. Y tenemos que procesar también los granos. Aquí tienen ya algunos de los granos procesados ya en level sets. Hemos pasado por todo el algoritmo que les acabé de describir. Y obviamente en el concreto, más aún en las muestras de concreto, es muy importante recuperar la posición y la orientación que cada granito de agregado grueso, ¿no es cierto?, de esa muestra tenía originalmente. Entonces esto es parte del proceso también, lo recuperamos para hacer la simulación computacional. Ahora bien, en este caso no se puede aplicar un modelo de elementos discretos, sino lo que podemos hacer es recuperar la forma y la posición de los granos de agregado grueso de una muestra real de concreto, pero modelarlos ya en general, la muestra de concreto, modelarlo, por ejemplo, a través de un método de elementos finitos, en este caso usando Abaqus. Entonces, aquí tienen ya unas primeras pruebas de ese modelo. Tenemos los granos con sus formas reales del agregado, ocupando su orientación y su posición original, como salió de la tomografía en la muestra. Y pues ahí hay alrededor de unos 12, 15 granos. Y estamos haciendo pues pruebas para ver, como ven, valga la redundancia, la malla tiene que ser bastante fina dentro de los granos, hay interfaces que hacer. Bueno, podemos hacer la malla grosera cuando nos acercamos a la superficie, a las fronteras de la muestra, y en base de eso pues ir asignando modelos constitutivos tanto a la pasta de cemento como al material de los granos para hacer un matching 1 a 1 entre el modelo computacional con elementos finitos, pero con la forma real de cada uno de estos granos y su posición y orientación, y lo que es su avatar, la versión real de este avatar, digamos, la muestra real de concreto, para así tratar de calibrar el modelo computacional para hacer simulación no solo cualitativa, sino cuantitativa, para poder hacer cálculo y diseño en ingeniería. Esto es una de las cosas más importantes y presenta, como ustedes ven aquí, muchos retos que van desde el mallado hasta las interfaces entre los granos y la pasta de cemento y otras situaciones que son verdaderos retos tanto desde el punto de vista del modelamiento como desde el punto de vista computacional. Aquí también tenemos, para finalizar, les quería mostrar que también se puede recuperar la red de grietas y de huecos, ¿no es cierto? Y esto puede ser muy bien utilizado para ver la filtración de agua o de otro tipo de fluidos dentro del hormigón. También este puede ser utilizado para simular procesos de medios porosos, como en el caso de la explotación de petróleo, entre otros, ¿verdad? Entonces, todas estas son algunas de las aplicaciones más importantes en las que en nuestro grupo nos encontramos trabajando acá en el Ecuador para poderlo llevar ya a nivel de cálculo y diseño en ingeniería. Saludos desde Quito, Ecuador. Mi nombre es Alex.
Bueno, entonces le damos las gracias, después vamos a tener oportunidad de hacer las preguntas públicamente, las que hayan llegado, si llegan más durante este tiempo también se van a recoger. Así que vamos a dar paso a la próxima presentación, que la va a hacer Mario Storti. Mario Storti es investigador principal del CONICET y trabaja en el CIMEC, que es el Centro de Investigaciones de Métodos Computacionales en Santa Fe. Y también trabaja en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Así que si es que Mayerly ya está lista para el video de él, lo vemos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco a la doctora Marcela Cruchaga y al Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias de la Universidad de Santiago de Chile por invitarme a dar este webinar. Mi nombre es Mario Storti y me desempeño como investigador en el Centro de Investigación en el campo de la interacción fluido-estructura, en particular la aplicación a la rotordinamica de rodetes de turbinas hidráulicas de gran tamaño. Para empezar, describamos qué es la interacción fluido-estructura. Se trata de la interacción entre un fluido, puede ser aire o agua, y una estructura, por ejemplo, un avión, un auto o una turbina hidráulica. El fluido, al moverse alrededor del cuerpo, le aplica fuerzas y lo deforma. Al deformarse, el cuerpo modifica la región ocupada por el fluido y por lo tanto hay una interacción entre ambos medios. En particular, puede haber un traspaso de energía entre ambos. Si el cuerpo cede energía al fluido, quiere decir que las vibraciones en el cuerpo tienden a disiparse y el fluido actúa como un amortiguador a los movimientos del cuerpo. Pero, por el contrario, si el fluido le entrega energía al cuerpo, entonces los movimientos del mismo pueden amplificarse y por lo tanto el acoplamiento se puede volver inestable, causando vibraciones o destrucción de la estructura. Hay muchos ejemplos de la interacción fluido-estructura en la vida diaria. Por ejemplo, el flutter de las alas de un avión, como vemos acá abajo a la izquierda. Los aviones son particularmente susceptibles a las vibraciones porque con el fin de hacerlos livianos suelen estar en el límite de diseño. Acá vemos un caso típico de flutter el empenaje de un avión. Y acá también vemos el caso del puente de Tacoma, el famoso caso del puente de Tacoma en Estados Unidos, que debido a los fuertes vientos, el puente a poco de ser construido empezó a vibrar hasta que finalmente colapsó. Antes del evento de Tacoma no era común incluir el cálculo aerodinámico en estas estructuras civiles, pero hoy ya es una práctica común. Otros ejemplos de interacción fluido-estructura son las vibraciones en cañerías. A quien no le comenzó a vibrar en algún momento la cañería de la casa, la cañería de agua de la casa al abrir un grifo. Pensemos en un clásico sistema masa-resorte-amortiguador. Sabemos que si lo excitamos, la masa va a oscilar con una cierta frecuencia propia del sistema. Si el sistema está inmerso en un fluido, al moverse el cuerpo en el fluido, este le va a aplicar una fuerza. Esta fuerza, en principio, depende de toda la trayectoria anterior del cuerpo. Pero si tenemos que incluir la fuerza del fluido en el modelo, probablemente lo primero que pensemos es que le va a aplicar una fuerza de amortiguación, es decir, una fuerza proporcional a la velocidad y oponiéndose al movimiento del cuerpo, o sea, en dirección opuesta a la velocidad del cuerpo. O sea que trata de frenarlo. A esta fuerza la llamamos normalmente fuerza de arrastre, en inglés drag. Bueno, esto es cierto, pero algo menos evidente es que el fluido le aplica también otros tipos de fuerza al cuerpo. Por ejemplo, también le agrega una fuerza opuesta a la aceleración del cuerpo, es decir, una masa agregada. Es como si al moverse el cuerpo tuviera que arrastrar una parte del fluido consigo mismo. Esta masa agregada se puede estimar como una fracción de la masa de fluido desplazada, es decir, el volumen del cuerpo por la densidad del fluido. Tenemos entonces la fuerza del damping, que es proporcional a la velocidad del cuerpo, es decir, a la derivada primera, y la fuerza de masa agregada, que es proporcional a la derivada segunda. ¿Puede haber una fuerza proporcional al desplazamiento del cuerpo, es decir, que dependa de la posición del cuerpo, no de sus derivadas? Bueno, si el cuerpo está embebido completamente en un fluido en reposo, entonces la respuesta es no, ya que si bien puede haber una fuerza de empuje del fluido, es la misma en todas las posiciones y orientaciones del cuerpo, o sea, no depende de la posición ni de la orientación. Pero si el cuerpo está en medio de una corriente de fluido, entonces sí puede haber una fuerza que depende de la posición. Como vemos acá, el torque que le aplica el fluido al perfil aerodinámico es proporcional al ángulo de ataque. Por lo tanto, el fluido actúa como una especie de resorte, pero con constante negativa. Es decir, cuanto más se inclina el perfil, mayor es el torque en esa misma dirección.
O sea que es desestabilizante, no trata de volverlo a su posición, sino que lo trata de alejar de su posición. Entremos entonces ahora a describir el problema de rotordinamica, la cual estudia el comportamiento de componentes con una alta velocidad de rotación, rotores, que están separados por una pequeña capa de fluido, gap o huelgo, del estator. Esto ocurre típicamente en cojinetes, rodamientos y rodetes de turbinas. Normalmente lo ideal es que el rotor rote en forma centrada con respecto al estator, pero por diferentes razones puede ser que el rotor se descentre y entonces es importante determinar qué trayectoria va a realizar el rotor, o sea, la órbita del rotor. Sobre todo nos interesa saber si el rotor va a volver a su posición centrada, o si se va a estabilizar en otra posición, o si se va a desestabilizar en el peor caso. En el caso de un rodamiento, el descentramiento se produce por una carga transversal que es la que soporta el rodamiento, por ejemplo, el rodamiento de la rueda de un auto. En el caso de una turbina hidráulica, el descentrado se puede producir por una falla en la distribución del agua que entra en la misma y que impacta con diferente intensidad desde diferentes direcciones. Los flujos en rotordinamica son en general lo que se llama flujos de lubricación, es decir, flujos entre dos superficies relativamente suaves y separadas por un gap o huelgo muy delgado. La ecuación de Reynolds básicamente dice que el flujo pasa a través del huelgo ofreciendo una resistencia que es inversamente proporcional al cubo del espesor del huelgo. Quiere decir que para huelgos muy pequeños la resistencia hidráulica crece muchísimo. Como para visualizar mejor las fuerzas de lubricación, vamos a pensar en un efecto que nos surge muchas veces en la vida diaria. Tenemos una cacerola de base muy lisa apoyada en una mesa. Si la mesa está mojada y queremos levantar la cacerola, nos cuesta muchísimo. Bueno, usando la ecuación de Reynolds podemos llegar fácilmente a determinar la fuerza necesaria. Entonces se puede ver que necesitamos hacer una fuerza de 100 newton para lograr que la cacerola se levante a razón de 1/10 de milímetro por segundo. Es decir, para duplicar la distancia, el huelgo, por unidad de tiempo, por segundo. ¿Por qué hace falta tanta fuerza? Bueno, para poder levantar la cacerola, tiene que entrar agua para ir llenando el espacio que se va ampliando al agrandarse el huelgo. Como el agua tiene que fluir a través del huelgo y vimos que la resistencia hidráulica del huelgo es altísima, es por eso que hace falta tanta fuerza. Tratemos ahora de ver qué es lo que ocurre en un rodamiento. Tenemos en el centro del estator que rota en sentido antihorario con una cierta velocidad angular y afuera el estator. Si el rotor está completamente centrado con respecto al estator, entonces por simetría la fuerza del fluido sobre el rotor es nula. ¿Qué ocurre si el rotor se descentra un poco? Supongamos que el rotor se desplaza una pequeña distancia hacia la derecha. Si el perfil de velocidades fuera lineal en cada sección del huelgo, entonces el flujo sería la mitad de la velocidad superficial del rotor por el espesor del huelgo. Como la velocidad del rotor es la misma en todas las secciones, quiere decir que el flujo sería mayor donde el huelgo es más grande, acá en el dibujo a la izquierda, y menor a la derecha. Por supuesto, por continuidad, es decir, por conservación del fluido, esto no puede ocurrir. Y por lo tanto tiene que haber un flujo adicional de tipo Poisson-Pastel en la sección estrecha del huelgo. Para que esto ocurra, tiene que haber una diferencia de presión entre la parte inferior y la parte superior. O sea, la parte de la presión en la parte inferior tiene que ser mayor que en la parte superior para que ese flujo adicional se produzca en la parte estrecha. Esta diferencia de presión produce una fuerza neta vertical en el rotor. Esto es bastante contraintuitivo. La fuerza está a 90 grados con respecto al desplazamiento. Pensémoslo en el sentido inverso. Si tengo el rotor centrado y lo cargo con una fuerza hacia abajo, con la fuerza W como está acá, lo que ocurre es que, como por ejemplo en el caso del rodamiento de la rueda de un auto, entonces el rotor no se desplaza hacia abajo, como esperaríamos, sino que se desplaza hacia la derecha. Esto no solo es contraintuitivo, sino que nos permite entender por qué este efecto tiende a ser intrínsecamente desestabilizante. Bueno, la empresa IMSA, Industria Metalúrgica Pescarmona, nos encargó de calcular los coeficientes hidrodinámicos para la rutina de tipo Francis para la central hidroeléctrica de Belo Monte en Brasil. Son turbinas que tienen 2 sellos que mantienen centrada la turbina. Acá vemos unas turbinas muy similares para la prensa de 3 gargantas en China, las de Belo Monte son muy similares. El diámetro en la zona de los sellos es de unos 9 metros y el espesor de los huelgos es de 3 milímetros.
Si por alguna razón el rotor se desestabiliza y realiza órbitas que exceden los 3 milímetros, entonces se produce el contacto entre el rotor y el estator y la superficie del sello se destruye. El agua empieza a fluir a través del huelgo en mayor cantidad que la esperada y el rendimiento de la turbina baja. O sea que es muy importante lograr que no se desestabilice, no se desestabilice el rotor. Una particularidad es que el estator no es liso, sino que tiene unos canales como se muestra en la figura de la derecha. Este tipo de sellos se llaman sellos laberínticos y permiten tener un caudal de fuga menor, es decir, sellan mejor que un estator liso. Si no fuera por los sellos laberínticos, se podría simular el flujo utilizando la aproximación de la ecuación de Reynolds en vez de resolver Navier-Stokes. Pero la condición de la aproximación de Reynolds es que las superficies sean lisas, y los sellos laberínticos violan claramente esta condición. Un efecto especial que ocurre en los sellos de turbinas es el efecto Lomaquin, que consiste en una fuerza estabilizante que aparece cuando hay flujo axial. En el caso de rodamientos, la presión de ambos lados del rodamiento es la misma, por lo tanto no hay un flujo importante que vaya en la dirección axial de un lado al otro del mismo. Por el contrario, en el caso de los sellos de las turbinas, el sello separa regiones con diferencias de presión de varias atmósferas, por lo cual el flujo axial es muy importante. Ahora bien, si por ejemplo el rotor se mueve una pequeña distancia hacia la izquierda, entonces el huelgo a la izquierda es más pequeño y a la derecha más grande. Como la resistencia hidráulica es inversamente proporcional al cubo del huelgo, el caudal se va a desviar mucho más por la derecha que por la izquierda, y por Bernoulli la presión allí va a ser menor. Como resultante de esto aparece una fuerza neta hacia la derecha, es decir, opuesta al desplazamiento. Por lo tanto, quiere decir que el efecto Lomaquin produce un efecto estabilizante sobre el sistema. Actúa como una rigidez elástica adicional. Acá vemos otra situación en la que el fluido agrega al sistema una fuerza que depende del desplazamiento, no de sus derivadas. Un efecto similar se produce en el conocido truco de la pelota de ping-pong, en una corriente de aire. La pelota se mantiene en el centro de la corriente, ya que si se desplaza hacia un costado, aparece por Bernoulli una fuerza restitutiva que lo vuelve a su posición. Agradezco nuevamente a la doctora Marcela Cruchaga y a la USACH por la invitación a dar este webinar y a todas las entidades que financiaron la investigación que expuse. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a esperar a que se va a proyectar la próxima presentación, que corresponde a Mariano Vázquez, que es del Barcelona Supercomputing Center, y bueno, está acá también con nosotros. Les recuerdo que pueden ir haciendo preguntas para todos. Mariano, ¿sí? Saludar si querés. Las preguntas que quieran hacer la audiencia, por favor, todas las pueden dirigir a través de la ventana abierta para preguntas y respuestas, se los vuelvo a recordar. Y ahí están las preguntas que es para todos los panelistas. Al final las vamos a responder en conjunto, o si alguna se quiere responder al momento, también se puede hacer. Por escrito, obviamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Vázquez y lo que quería presentarles es, el título de la charla es esta, Computational Cardiology for Supercomputers. Yo vengo de Barcelona Supercomputing Center, que es un centro de supercomputación que está en Barcelona. Si describimos lo que nosotros hacemos como una especie de pirámide, en el piso de abajo está Mare Nostrum, que es esta máquina muy grande que tenemos en el centro, en Barcelona. Son unos 160.000 cores, es una máquina muy grande, un poco más de 10 petaflops de potencia. Tiene la particularidad de esta, que a lo mejor por eso algunos de ustedes la conocen, que está metido dentro de una iglesia, en una antigua capilla. Pero bueno, más allá de eso, es una máquina muy potente. Por encima, y haciendo el hosting de esta máquina, está nuestro centro, el Barcelona Supercomputing Center, que es un centro de investigación público, y que somos más o menos entre 500 y 600 investigadores.
haciendo ciencia computacional aplicada desde 2005, que fue cuando se fundó. Por encima de esto y involucrando más o menos un 10% de la cantidad de investigadores del centro, está el grupo de desarrollo de ALIA, que yo soy uno de las dos personas que lo codirigen. Somos matemáticos, físicos, ingenieros, programadores, hay diseñadores también, y de todo nivel, de senior o estudiantes de doctorado o de máster, que nació más o menos en el mismo tiempo que el BCC. Y finalmente, chiquitín, arriba de toda esta pirámide está ELEM, que es un spin-off que creó el BCC para poder hacer transferencia de tecnología y llevar un ejemplo concreto de aplicación de lo que nosotros hacemos en el centro a los que realmente lo necesitan, que son médicos y pacientes. Porque lo que hacemos en ELEM es hacer esta transferencia de tecnología usando ALIA como un software de investigación biomédica. Un poco el background de qué es ALIA. ALIA es un código de simulación que se usa en proyectos relacionados con industria, en diferentes verticales, digamos que es el aeroespacio, energía, medio ambiente, y también uno de los principales verticales es investigación biomédica. El concepto que hay detrás es, bueno, lo que nosotros usamos nuestro código para hacer simulaciones que requieren ordenadores muy grandes, problemas acoplados, multifísica y multiescala, y la idea es usar estas simulaciones para intentar predecir qué es lo que pasa. Este es un ejemplo, esta foto de ejemplo paradigmático, problemas de turbulencia del IES alrededor de un coche o alrededor de un avión. Las palabras claves que tiene ALIA, el tipo de problemas que resolvemos son complejos, que requieren ordenadores muy grandes, física que no es convencional, modelos matemáticos no convencionales, mucho de preproceso, mallas muy grandes, datos muchísimos y muy grandes, y al final lo que queremos es que esto sea eficiente en ordenadores grandes. ALIA Red, llamamos así a todo lo que hagamos de investigación biomédica usando ALIA. Nosotros trabajamos sobre todo a nivel de órgano y de tejido, y en particular, ahora voy a hablar de cardiovascular, pero también trabajamos en respiratorio y en otras cosas, pero ahora me voy a concentrar en lo que hacemos en cardiovascular. Cardiovascular tenemos muchos colaboradores que trabajan con nosotros, pero es interesante ver que entre los colaboradores hay no solo académicos, sino también hay hospitales, hay compañías fabricantes de dispositivos médicos, está la FDA también, que es un ente regulador, o sea, es muy, muy variada la cantidad de colaboradores. Para que entiendan un poco más o menos qué es lo que nosotros hacemos, para la FDA, cualquier medicamento o cualquier dispositivo médico que llegue al mercado, que llegue a un paciente, normalmente tiene que pasar por una serie de ensayos de laboratorio, humanos y animales, y con una pequeña parte de simulaciones por computadora. En un futuro muy próximo, lo que ellos ven es que esto va a tender a esto. Ahora, la parte humana, animal y de laboratorio será mucho más pequeña, pero será mucho más pequeña. Lo que sea simulaciones por computador crecerá muchísimo, pero aparece un participante nuevo, que es el paciente virtual. Ahora enseguida voy a explicar qué quiere decir el paciente virtual. Desde un punto de vista de un ingeniero, un corazón virtual tiene estas físicas: la electrofisiología, que es un impulso eléctrico que se propaga en el músculo, a través de un acople electromecánico se acopla con la mecánica, se acopla con el tejido que se contrae, el músculo, y a través de una interacción de fluido sólido se acopla con la sangre que está metida dentro del corazón. Normalmente esto sería un punto de vista ingenieril, pero ahora aparecen unas cosas nuevas que tienen unas dificultades propias. Anatomía y fisiología, porque lo que voy a hacer, lo voy a simular, como nosotros en general decimos, lamentablemente Dios o la naturaleza no son usuarios de CAD, entonces no te pueden dar un CAD de un corazón, te lo tenés que procurar vos, y construir un escenario de simulación a partir de imágenes médicas es un trabajo bastante difícil, y tenés que meter toda la fisiología en tu modelo, con lo cual es un trabajo bastante arduo. Además tiene una particularidad también, que es
cómo se analizan los resultados que obtenés y cómo se hace la validación y verificación. El problema que tienen este tipo de problemas es que uno no puede poner un strain gauge donde quiera para medir la deformación de una estructura. Uno no puede ir con un túnel de viento y medir presiones en donde quiera. Con lo cual la validación experimental es bastante compleja y requiere más charlas. Es muy importante. Entonces, al final, aquí lo que hay es de un punto de vista ingenieril, un corazón virtual es, como decía antes, un problema multiescala y multifísica, como lo acabo de ver, y tiene modelos matemáticos muy complicados que están detrás. De un punto de vista típico es prácticamente imposible entender cómo se hace una validación, y el problema al final está en credibilidad. Si yo quiero darle mis herramientas a alguien para que lo use y para validar un medicamento o un dispositivo médico, necesita que sea creíble. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, nosotros nuestra herramienta se usa para esto, In Silico Clinical Trials. La idea es, yo tengo una base de datos de pacientes, que son corazones, imágenes de muy alta definición de pacientes. A partir de estas imágenes de muy alta definición de mujeres, hombres y niños, yo puedo generar una base de datos a partir de unos métodos matemáticos que me permiten crear muchos pacientes y que reflejen la variabilidad entre las personas y entre las diferentes situaciones. Yo creo esta base de datos. Ahora lo que hago es voy a uno de esa base de datos y corro un ejemplo, corro mi modelo. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Este es uno en el que aquí lo que hay es: este es un corazón sano. Aquí lo que se está haciendo, se está simulando, está coloreado por electrofisiología, que hace que el músculo se contraiga, y esta contracción del músculo hace que la sangre bombee hacia afuera. Ahora lo que hago es, a este corazón lo enfermo, y lo que le hago es, hago una enfermedad que se llama Left Branch Brandl-Brock, que lo que hago es uno de las entradas de electrificación en el corazón para el ventrículo izquierdo, la corto. Entonces ahora lo que hace, produce una fuerte disincronía, y lo que hago para intentar mejorarlo, le pongo un marcapaso. Entonces aquí lo que hago es toco este marcapaso. El marcapaso se ve en la cavidad que está en la pared que está a la derecha del corazón, que se ve como una especie de iluminación que arranca de golpe. Ese es el marcapaso. Y lo que hago es tuneo mi marcapaso para ver si consigo recuperar la función cardíaca. Este es otro tipo de marcapaso, que es bastante más sofisticado, se usa en otro tipo de enfermedades, y aquí el marcapaso es esa pequeña cosita roja que va implantado del lado de dentro del corazón. Esto va con un catéter, se implanta ahí, queda ahí fijo, y lo que hace es va generando un impulso eléctrico para intentar hacer que el corazón funcione de manera rítmica, como corresponde. Este es el ejemplo. En este caso lo que nosotros podemos investigar es dónde tengo que poner el marcapaso para las diferentes enfermedades, pero también cuál es la influencia que hace el hecho de que esté rodeado de sangre, que hace fuerzas sobre este marcapaso, cómo este marcapaso se deforma, cómo puede eventualmente arrancarse de la piel, arrancarse del tejido, y al final tunearlo para ver cómo tengo que sincronizarlo para que funcione bien. Este es un ejemplo que está lamentablemente de moda, que es el riesgo cardíaco de las drogas que se dan para tratar el coronavirus. Como habrán leído en los diarios, hay algunas drogas que se usan para tratar el coronavirus, como ser estas acitromicina, cloroquina, hidroxicloroquina, que pueden tener un riesgo cardíaco. Te pueden producir unas arritmias que son muy peligrosas y que incluso pueden llevar a la muerte a la gente. Esto es un estudio paralelo a la eficacia del medicamento. El medicamento puede servir o no servir para curarlo, pero hay que tener una idea de cuál puede ser el riesgo. En el ejemplo de la izquierda se ve un corte de un ventrículo funcionando bien, y en el de la derecha nosotros lo que hacemos es le damos una cierta cantidad de cloroquina, en este caso. Ponemos el corazón a funcionar a un ritmo de estrés, y lo que observamos es que para este caso se produce una arritmia. Esto lo que te sirve es para, si yo tengo una base de datos de pacientes virtuales que me puedo generar, después lo que puedo hacer es probar diferentes combinaciones de cloroquina, en este caso para saber cuál es de cloroquina, pero
hay algunas veces que estos medicamentos sean combinados. Esto podría ser cloroquina combinado con acitromicina, y ver cuáles son, para qué drogas y para qué dosajes y para qué condiciones físicas en las que está el corazón, en qué casos puede haber algún riesgo cardíaco. Bueno, a manera de conclusión, nuestra idea, lo que nosotros queremos hacer es esto: intentar, empezando por el corazón, pero poco a poco, progresivamente, conectar todos los sistemas virtuales que nosotros generemos de un corazón, para al final terminar creando una herramienta comprensiva de fisiología que sirva para hacer una simulación y poder predecir tratamientos. Y todo eso es, por supuesto, usando ordenadores muy grandes, y al final es no hacerlo esto como algo, una idea, una herramienta de investigación, que ya lo es, sino también como una herramienta que de verdad les sirva a médicos y que al final le termina sirviendo a los pacientes, que los pacientes no se olviden que somos todos nosotros. Así que bueno, esta es mi charla. Quisiera agradecer a Marcela por darme esta oportunidad, a la Universidad de Santiago de Chile y por supuesto a la red CADIM CITED. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, entonces las preguntas para Mariano, el que quiera, queda abierta las sesiones por escrito, después se responderán. Mientras vamos preparando la charla entonces de Luciano Garelli. Él trabaja también en Santa Fe, Argentina, es del grupo del CIMEC, también es investigador del CONICET y nos va a hablar de un tema asociado a un problema industrial, la solución de un problema industrial en colaboración con un consorcio en Europa. Vamos a esperar entonces que se proyecte. Perfecto, gracias. Mi nombre es Luciano Garelli, soy investigador del CIMEC, Centro de Investigación de Métodos Computacionales, Instituto dependiente del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Voy a presentarles un trabajo titulado Análisis termofluidodinámico de un transformador eléctrico utilizando aceite biodegradable. Este trabajo se encuentra en el marco del proyecto de la Unión Europea denominado Biotrafo, del cual participan diferentes universidades. En este trabajo en particular participan la empresa Tadeo Cerveni de Argentina y la Universidad Tecnológica de Silesia. El objetivo de este trabajo es analizar el desempeño térmico de un transformador de distribución producido por la empresa Tadeo Cerveni cuando se utilizan aceites vegetales como medio refrigerante. Los resultados obtenidos serán comparados con un caso similar utilizando aceite mineral. El análisis requiere, en una primera etapa, la determinación de las pérdidas en los diferentes elementos del transformador, las cuales serán luego las fuentes de calor interna. Para esto se realizarán simulaciones electromagnéticas utilizando ANSYS y esta información será luego transferida a COD/Saturn para realizar la simulación termofluidodinámica. Este pasaje de información se logra mediante un acoplamiento débil entre ambos solvers. La utilización de aceites vegetales frente a aceites minerales tiene ventaja como ser bajo impacto y riesgo ambiental, un punto de inflamación más alto, menos riesgo para la salud en su manipulación y su mayor biodegradabilidad. Soporta mayor saturación de agua, lo cual reduce la degradación de la celulosa, como se puede observar en la figura inferior. Pero al tener un mayor punto de inflamación y al reducirse la degradación de la celulosa, permite que para una dada temperatura de funcionamiento se alargue la vida útil del transformador. Con respecto a las pérdidas de energía, vamos a tener dos fuentes: pérdidas en el cobre, las cuales van a estar en el bobinado, y pérdidas en el hierro, las cuales van a estar en el núcleo debido a fenómenos de histéresis y eddy currents. El fabricante del transformador provee una pérdida de 4.250 watts, con lo cual hay una diferencia con el resultado numérico de 4,7%. Para realizar este análisis se utilizaron dos solvers, por un lado ANSYS para determinar las pérdidas y por otro lado COD/Saturn para el análisis termofluidodinámico. Por lo tanto, se requiere de un pasaje o transferencia de datos entre ambos solvers. En una primera instancia se calculan las pérdidas tanto en el bobinado como en el núcleo para una temperatura de referencia. Este resultado es interpolado dentro de ANSYS en los centros de las celdas que conforman la malla y que utilizarán luego en COD/Saturn. Luego de esta primera simulación termofluidodinámica se obtendrá una distribución de temperatura en todo el transformador,
y esta distribución de temperatura es transferida nuevamente a ANSYS para estimar nuevamente las pérdidas en una segunda iteración. Con esta segunda iteración, las pérdidas calculadas numéricamente difieren en un 3,3% respecto de las del fabricante. Con respecto al transformador bajo estudio, en esta filmina podemos observar una vista exterior del transformador instalado, luego una vista de su interior donde se observa el núcleo, las bobinas y los diferentes elementos que componen el transformador, y a la derecha estaría el dominio bajo estudio, que en este caso va a ser solamente un cuarto de transformador, ya que se utilizará la simetría del mismo para reducir los requerimientos computacionales. Continuando con el armado del modelo, es muy importante representar de forma correcta las conductividades térmicas en los diferentes elementos del transformador. Por un lado tenemos el bobinado, con su bobina de alta tensión conformada por alambres de cobre esmaltados de sección circular y papel, y luego tenemos el bobinado de baja tensión conformado por láminas de cobre y papel. Finalmente el núcleo está constituido por láminas de hierro. Esto da como resultado una conductividad anisotrópica en todos los elementos. Como no es posible representar de forma detallada estos elementos internos, se opta por calcular una conductividad térmica equivalente. Para esto se utilizan ecuaciones analíticas, como ser conductividad en serie y en paralelo, para el caso de los bobinados y del núcleo. En el caso del bobinado de alta tensión se recurre a un proceso de amalgamiento de los distintos componentes en función de sus fracciones de volúmenes para utilizar una ecuación analítica. También se utilizan simulaciones numéricas imponiendo gradientes de temperatura en diferentes direcciones para luego determinar flujos térmicos y posteriormente calcular las correspondientes conductividades equivalentes. El siguiente paso es la generación de la malla, para lo cual se utilizó SNAPI con una paralelización mediante MPI. Tanto y de la chapa exterior se generan de forma simultánea, pero las interfaces entre estos elementos son no coincidentes, ya que son dominios separados. Los criterios de calidad se aplican al conjunto de la malla durante el proceso de mallado, asegurando que la calidad final de la malla no se vea deteriorada luego del proceso de pegado. La idea del proceso de mallado con elementos independientes permite especificar refinamientos independientes en cada componente. El proceso de pegado de las mallas se realiza dentro de COD Saturn en las interfaces comunes entre los diferentes elementos. Durante el análisis se generaron 3 mallas de 15, 25 y 35 millones de celdas para realizar un análisis de convergencia malla. A la derecha se ve un corte en el plano medio de la malla. Con respecto al aire exterior que rodea el transformador, en este análisis se decidió evitar su simulación y se optó por un modelado. Esto tiene su fundamentación en 2 factores. Por un lado, reducir el costo computacional reduciendo la cantidad de celdas que componen el modelo, y por otro lado, debido a que los tiempos característicos del aceite son diferentes a los del aire. En el caso del aceite tendremos velocidades del orden del centímetro por segundo y en el aire tendremos velocidades del orden del metro por segundo, con lo cual los criterios de estabilidad serán impuestos por el aire exterior, requiriéndose pasos de tiempo más chicos y por lo tanto más tiempo de cálculo. Para el modelado se impondrán coeficientes de transferencia térmica en las diferentes superficies del transformador. Cada una de estas superficies tendrá una ecuación analítica que es derivada de una correlación empírica. También se tendrá en cuenta la radiación, ya que en estos transformadores es del orden de entre el 15 y el 20%. Para contemplar la radiación se utiliza un modelo combinado en donde se calcula un coeficiente de transferencia producto de la radiación, como se describe en las ecuaciones de la parte inferior. Esta simulación se realizó de forma transitoria y para determinar si se había llegado a un estado estacionario en el funcionamiento del transformador se colocaron puntos de monitoreo en la parte superior e inferior del transformador y se analiza su evolución en el tiempo. En esta gráfica podemos observar que durante un lapso de 20 minutos las temperaturas se encuentran estabilizadas. Como resultado se obtuvieron las temperaturas para todos los elementos que componen el transformador. En este caso se muestra la temperatura exterior para ambos aceites y a la derecha se grafica el perfil de temperatura en la zona entre 2 aletas. Aquí se puede observar que para el aceite
aceite vegetal hay una mayor temperatura en la parte superior y una menor temperatura en la parte inferior, lo que da un mayor gradiente térmico. Y esto se debe principalmente a la mayor viscosidad del aceite vegetal. Cabe aclarar que tanto para el aceite vegetal como para el aceite mineral se tienen las propiedades físicas como ser densidad, viscosidad, calor específico y conductividad en función de la temperatura. Estas propiedades fueron introducidas en Kotzatun a través de polinomios. En esta figura se muestran diferentes cortes en la parte inferior, media y superior del bobinado, donde se ve la evolución de la capa límite térmica en los canales y el calentamiento del aceite desde la parte inferior a la parte superior. A la derecha se grafica el perfil de temperatura a lo largo de un canal donde se observa una mayor temperatura para el caso de aceite vegetal. En esta figura se muestra el campo de temperatura para el núcleo y las bobinas y la magnitud de la velocidad para el aceite. En el caso del aceite vegetal, la velocidad máxima es del orden de 1,4 centímetros por segundo y en el caso del aceite mineral es del orden de 3,1 centímetros por segundo. El caudal volumétrico de aceite circulando por entre las bobinas es aproximadamente un 23% mayor en el caso del aceite mineral. El patrón fluidodinámico es muy similar en ambos casos y esto se puede observar en las líneas de corriente. Como resultados cuantitativos se analizaron las temperaturas en los distintos componentes, como ser la diferencia de temperatura con respecto al ambiente para la bobina de alta y baja tensión, la temperatura en la parte superior e inferior del transformador, y para las simulaciones numéricas también se calculó la temperatura media del núcleo. Estos resultados fueron comparados con mediciones experimentales utilizando aceite mineral. Los resultados obtenidos están en concordancia con un informe del SIGRE que reporta las variaciones en las temperaturas utilizando aceites vegetales, los cuales se detallan en el punto 5.4. En este análisis, las mayores discrepancias se encuentran en la temperatura de los bobinados. Aquí vale aclarar que los canales reales forman una helicoide y por una cuestión de simetría en el modelo, los canales fueron hechos rectos. También algunos canales pueden estar parcialmente bloqueados debido a componentes adicionales que se encuentran en el interior del transformador, lo cual produce que la refrigeración sea menor, incrementando la temperatura, además de la utilización de una conductividad térmica equivalente en el modelado numérico. Dentro de las conclusiones de este trabajo, podemos mencionar que se realizó un análisis termofluidodinámico de un transformador de distribución funcionando en modo ONAN. El foco del análisis estuvo en analizar la influencia de utilizar un aceite biodegradable para refrigerar el transformador. Para llevar adelante este análisis se realizaron simulaciones electromagnéticas para estimar las pérdidas de forma detallada y los resultados estuvieron en buen acuerdo con los datos provistos por el fabricante. Estas pérdidas fueron luego transferidas a Kotzatun y se utilizaron conductividades térmicas equivalentes para modelar la anisotropía de los diferentes componentes. El patrón de circulación en ambos casos es muy circular, pero las velocidades son sensiblemente menores en el caso de aceite vegetal debido a su mayor viscosidad. Como consecuencia, el transformador refrigerado por aceite vegetal trabaja a una temperatura mayor que en el caso de aceite mineral. Finalmente, quiero aprovechar para agradecer al Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias de la Universidad de Santiago de Chile, a la Comisión Europea por el financiamiento a través del proyecto Biotrafo, al CONICET, a la Universidad Nacional del Litoral, a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica por el financiamiento a través de diferentes proyectos. Muchas gracias. Bien, entonces, gracias también por todas las presentaciones. Vamos a dar paso a la de Jaime Clapp. Jaime Clapp es de México, su origen en realidad es de astrofísica y durante todo su camino de tener y de llevar adelante grupos de investigación va a mostrarnos en lo que está trabajando hoy en aplicaciones relacionadas a extracción de petróleo. Cuando Mayerly tenga listo la presentación, gracias. Mi nombre es Jaime Clapp. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y en esta institución yo coordino un grupo de investigación y desarrollo tecnológico en dinámica de fluidos computacional
que incluye temas relacionados con ciencia básica e ingeniería. Algo que este grupo se ha enfocado desde hace ya varios años es en la solución de un problema nacional que tiene que ver con su empresa petrolera. Y con relación a esto, el día de hoy les voy a platicar sobre un desarrollo de un simulador de yacimientos fracturados de petróleo y su aplicación a la solución de problemas de producción de petróleo en México. Este proyecto y este desarrollo también está vinculado con un proyecto llamado Enérgico entre México y la Unión Europea. El grupo de dinámica de fluidos computacional del ININ se ha dedicado al estudio de diversos temas y muchos de ellos utilizando un método numérico llamado SPH o dinámica de partículas suavizadas. Originalmente, realmente nada más nos dedicábamos a temas de astrofísica, entre ellos problemas de estructura, evolución y atmósferas estelares, de colisión de galaxias, que está vinculado con las llamadas galaxias irregulares, de formación estelar, de acreción a agujeros negros y también incluyendo algunos temas de cosmología. Con el tiempo, poco a poco, fuimos adaptando los programas desarrollados para astrofísica a otro tipo de temas como, por ejemplo, dispersión de contaminantes en suelo, agua y aire, algunas aplicaciones específicas nucleares y se compararon contra códigos comerciales, también problemas de hemodinámica cerebral y malformaciones, lo que se llama MAPS, y desde hace ya más de 5 años al tema de la recuperación mejorada de petróleo, que es de lo que les voy a platicar el día de hoy. En el diagrama se muestra el procedimiento que tiene que ser realizado para la construcción de un modelo geocelular. El primer paso es seleccionar algún yacimiento que deseamos estudiar y para ese yacimiento obtener información sísmica. Después, esta información se procesa con algún software comercial o algún otro tipo de software y eventualmente se puede obtener mapas de las propiedades petrofísicas como son la porosidad, la permeabilidad, la distribución de los distintos componentes en el yacimiento y otras cantidades como son la presión, temperatura, etc. Lo que Pemex hace en este momento es de que hace todo este proceso y se genera la información que es requerida por los simuladores comerciales. Lo que hemos hecho en los pasados meses y como parte del proyecto que estamos realizando es hacer una interfase hacia el simulador SPH con el cual vamos a poder crear un modelo inicial para las simulaciones SPH. En el diagrama se muestra una representación esquemática de una plataforma integral para recuperación de petróleo. En la parte central pueden observar el simulador de yacimientos. En nuestro caso está basado en el método numérico llamado SPH. Después pueden observar distintos módulos y software alrededor del simulador de yacimientos, como por ejemplo un módulo de caracterización de fluidos, software para instalaciones superficiales, hidráulica de pozos, geomecánica, modelo de capacitancia, etc. Lo que pretende la industria petrolera mexicana es poder utilizar el software que nosotros estamos desarrollando en lugar del software comercial que ellos utilizan en este momento. Lo que ya hemos desarrollado es tanto el simulador de yacimientos como el módulo de caracterización de fluidos. Lo que hemos logrado es un gran entendimiento entre los especialistas petroleros de México, o sea, poder entender qué es lo que ellos necesitan
y acoplarlo a la capacidad de nuestro grupo de trabajo en la consecución de una solución ad hoc apropiada a las condiciones reales, o sea, físicas, químicas, sísmicas, de los campos petroleros del país. No es una solución general, sino es una solución orientada a la naturaleza de los campos mexicanos, en particular los naturalmente fracturados. Es una solución propia, nacional, pero puede ser adaptada a otros países, lo cual te da una ventaja competitiva de mucho valor en el mercado global. Este diagrama muestra la estrategia para la mitigación de incertidumbres relacionadas con la simulación de yacimientos. La primera parte que ven, digamos, del lado de la izquierda, tiene que ver con la generación de un modelo geológico. O sea, como parte de este proyecto que tenemos, lo primero es que seleccionamos un cierto número de yacimientos y ya una vez que tenemos los yacimientos que queremos simular, entonces lo que se hace un proceso sísmico, se construye un modelo geocelular que contiene la distribución de las propiedades y diferentes características, y como resultado de este modelo geocelular eventualmente se construye un modelo inicial para el simulador de yacimientos, que en nuestro caso está basado en SPH, y entonces se hacen la simulación de yacimientos. Y para este proyecto lo estamos comparando con dos tipos de cosas. Una es con resultados de campo de Pemex y otra es contra lo que se obtiene de otros simuladores de yacimientos. Y finalmente, en base a los resultados y una cantidad muy alta de simulaciones, se puede llegar a construir ciertos escenarios de explotación de petróleo. Como conclusión de lo que les he mencionado, quiero mencionar que el desarrollo de nuestro simulador de yacimientos, que le hemos llamado Black Hole o BH, ha sido exitoso y es un ejemplo de que este tipo de desarrollos, digamos, de alta tecnología, sí puede ser realizado en nuestros países. Y la otra cosa también interesante es que mucho de esto realmente viene del trabajo que hemos desarrollado en astrofísica, y esto también muestra que es importante el apoyar a la ciencia básica, porque eventualmente esto va a conducir a desarrollos tecnológicos de gran importancia. La otra cosa que, por ejemplo, para Pemex es muy importante es que ellos, cuando menos para simulación de yacimientos, usan cajas negras, y muchas veces ellos realmente no entienden o no tienen control sobre lo que ahí está metido en todo este software. Entonces con esto ellos tienen tanto una herramienta como el grupo de desarrolladores. Entonces cuando ellos requieren de otro tipo de cosas distintas a lo que el software hace, pues lo pueden hacer en tiempos muy cortos y también a costos mucho menores que lo que les exigen los códigos comerciales. Finalmente, también quiero mencionar que la demanda de tiempo de cómputo es enorme, y esto requiere el uso de supercomputadoras. Entonces esto ha sido desarrollado como parte del proyecto Enérgico, que es Enérgico, es un proyecto, el título es Enérgico, Supercómputo de Energía para México. Y una de las cosas que tiene el proyecto es precisamente el desarrollar aplicaciones para las futuras computadoras exascale. Bueno, muchísimas gracias también por todo el trabajo que da hacer estas presentaciones. Muchísimas gracias, Jaime. Ahora vamos a dar paso a la última presentación que está a mi cargo, así que le dejo a Mayerly el momento cuando quiera para que la pueda pasar. Muchas gracias.
Hola a todas y todos. Hoy les quiero dar las gracias por estar en la audiencia. Mi nombre es Marcela Cruchaga y les voy a mostrar trabajo realizado en conjunto con otros colegas y alumnos en el marco de proyectos de investigación. La temática es la modelación de problemas de superficie libre e interacción fluido-estructura y en particular la validación experimental. Situaciones reales, como por ejemplo un maremoto, requiere el análisis de la superficie libre del mar que avanza sobre el territorio y también, por ejemplo, conocer el esfuerzo sobre edificios o sobre embarcaciones. Este tipo de problemas es de por sí complejo, normalmente se dan en lugares físicos y en un tiempo, en unas condiciones que difícilmente se reproduzcan exactamente igual en otro escenario a futuro, y las mediciones que se realizan, si bien existen, muchas veces no nos permiten completar la validación de los resultados, es decir, verificar si los resultados que estamos obteniendo son efectivamente los correctos. Por ejemplo, muchas veces no tenemos el avance de la ola del mar junto con una medición de fuerza sobre la estructura. Entonces el sistema se vuelve bastante dificultoso de evaluar y sin embargo igual los modelos son muy valiosos porque nos permiten incluir dentro de ellos efectos como por ejemplo la presencia de la vía férrea y ver cómo la vía férrea, por estar ubicada donde está, impide o no el avance del agua sobre el terreno. También nos permite determinar fuerzas, como ya dije, sobre un edificio en línea de costa o en los posteriores, como el B y el C, y otros detalles referidos a el problema del avance del agua durante una escena de tsunami. Lo que se ve acá corresponde a la onda generada en la segunda onda de avance del agua. Una posibilidad para poder saber si las formulaciones desarrolladas y los modelos propuestos de una física dada responden a una realidad, es decir, se pueden confirmar los resultados numéricos con los datos experimentales, es hacer experimentos a nivel de laboratorio y que nos permiten tener observaciones confiables, porque las podemos tener observaciones obtenidas de distintas maneras, de distintos instrumentos de medición y además formuladas a partir de un control del movimiento que nos garantiza que lo podemos repetir. Esto es, por ejemplo, un estanque con agua en una máquina que promueve movimientos horizontales controlados, que se repiten en el tiempo cíclicamente, y entonces al poder cambiar las frecuencias con que se aplica este movimiento, uno puede apreciar cómo evoluciona el nivel del agua dentro del contenedor. Para esto usamos sensores de nivel, que son sensores ultrasónicos, y una cámara. Registramos el movimiento con los sensores y con la cámara comparamos estos valores experimentales, confirmamos que estamos haciendo las observaciones correctas y entonces hacemos una tanda, una serie de experiencias variando, por ejemplo, la frecuencia. Cuando empezamos a crecer, a aumentar la frecuencia, la amplitud del oleaje crece, pasa por un máximo, esa es la condición de resonancia, y luego vuelve a decrecer, apareciendo otro tipo de modos que involucran un comportamiento tridimensional, como se muestra en la figura. Este tipo de experimentos después se reproducen numéricamente con las formulaciones que uno quiere verificar, y lo que comparamos entonces son los modelos construidos numéricamente con los experimentos. Hay una serie de trabajos realizados que se indican abajo en la transparencia, utilizando distintas técnicas numéricas, distintos programas que han sido comparados, se han sido validados los modelos construidos dentro de estas publicaciones con experimentos numéricos de este tipo.
El trabajo que realizamos entonces es el desarrollo de formulaciones numéricas, la codificación de estas formulaciones utilizando métodos numéricos en los códigos de computador, el desarrollo de los modelos numéricos y experimentales, la comparación de los resultados numéricos con las mediciones obtenidas en los experimentos, y esto nos ayuda entonces a validar los modelos y a confirmar que podemos efectivamente predecir con los códigos y con las formulaciones que desarrollamos. Ejemplos de aplicación son por lo que se ven aquí, entre otros. Uno sería el transporte de líquidos. Lo que está acá es el ensayo a escala de un contenedor de líquido de sección elíptica que no está completamente lleno, efectivamente hay superficie libre, sino no tiene sentido el análisis en este caso. También se pueden observar dispositivos que imitan el comportamiento de generadores de energía, como los que se presentan a la derecha. Estos dispositivos también uno mide, por ejemplo, el comportamiento de ese brazo debido a la ola que se genera en forma estacionaria dentro del contenedor. También tenemos problemas de derrames de líquidos, de columnas de agua sobre objetos, o el tema de la boya. Las boyas, por ejemplo, pueden ser usadas tanto como para la moderación de las alturas de oleaje, como para la generación de energía, pensando que, por ejemplo, se mueven verticalmente, y a partir de este movimiento uno podría recolectar energía. Desde el punto de vista numérico, para poder resolver el problema de superficies libres, tenemos que solucionar las ecuaciones conocidas como de Navier-Stokes, que es la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento y la ecuación de continuidad, más una descripción de la interfaz, es decir, de la superficie libre. Existen básicamente dos grupos de metodologías. Básicamente la que está representada a la derecha, recuadrada en azul, corresponde a la solución donde solo se considera el agua como medio de solución, y entonces la discretización se adapta instante a instante a la nueva configuración del dominio. Por un lado tenemos esto, o si no, tenemos otro tipo de formulaciones que lo que hace es tener el dominio discretizado de una manera fija. En este caso tenemos entonces la presencia de aire y de agua. La interfaz entre ellos es la superficie libre, y a esta interfaz hay que agregarle una ecuación para su seguimiento. La ecuación puede ser de tipo lagrangiano, en donde por ejemplo hay una colección de puntos que describen la interfaz y se mueven debido a la velocidad del medio, o puede ser una aproximación euleriana, en donde se identifica a la superficie libre con un valor de una función marcadora phi que se adaptea, se hace un avance tiempo a tiempo a través de un tipo de ecuación diferencial como la que está escrita en esta transparencia. Para resolver el problema de la interacción fluido-estructura, lo que nosotros necesitamos entonces es resolver en forma acoplada las ecuaciones de la dinámica del fluido en el dominio del fluido, y una ecuación que describa la dinámica del sólido. En particular, en este caso que estoy poniendo, es una ecuación relativamente sencilla, en donde corresponde a un sólido rígido con un grado de libertad descrito en función al ángulo. Este caso que estoy mostrando acá corresponde a lo que podríamos llamar un péndulo invertido. En realidad es una boya, es una esfera con una densidad más menor que la del agua, así que flota, tiene una flotabilidad positiva, y la ecuación de equilibrio dinámico puede escribirse analíticamente como se muestra aquí, en donde aparecen las fuerzas debido a las fuerzas de masa, de la gravedad, las fuerzas de empuje y las fuerzas de acción dinámica, representadas por lo que se llama fuerzas debido a la masa agregada y a los coeficientes de drag.
Cuando uno resuelve esto dentro de un código de computador, normalmente las fuerzas sobre el cuerpo vienen descritas por las presiones y los cortes, es decir, las fuerzas viscosas que genera el fluido sobre el manto, sobre el cuerpo sólido. Así que normalmente uno lo obtiene a través de las tracciones, a través de la integral sobre el cuerpo de esas dos fuerzas, presiones y fuerzas debidas a las viscosidades, a la viscosidad del fluido. Un experimento diseñado entonces para poder verificar la interacción fluido-estructura es este, que corresponde justamente a la boya, es decir, es una esfera de material más liviano que el agua, es un 36% la densidad aproximadamente, la densidad de la boya con respecto a la del agua. Está confinada en un estanque, sumergida en agua, y se la somete a condiciones controladas de desplazamiento con distintas amplitudes y frecuencias. Cuando uno va cambiando la frecuencia, entonces uno tiene distintas respuestas de la posición del centro de masa de la boya, graficadas en verde, son evolución de la posición del centro de masa en el tiempo, y también en estos gráficos aparece la posición de la mesa, que coincide con la posición del estanque porque se mueven solidariamente. Cuando uno hace entonces este barrido en frecuencias, lo que obtiene son distintas amplitudes del movimiento de la boya, va creciendo hasta llegar a un máximo que corresponde a la frecuencia propia de este sistema, y luego decrece. Se hizo el modelo numérico en una técnica desarrollada en GPU, utilizando el método de volúmenes finitos en este caso, y lo que muestran las gráficas estas son la coincidencia entre los valores predichos por el modelo numérico con los valores experimentales que se han medido, tanto para las amplitudes como para lo que se conoce como fase, que es la diferencia medida en ángulo, que también se puede medir en tiempo porque hay correlación entre el tiempo que se produce el máximo del desplazamiento con el máximo de la fuerza para cada una de las frecuencias. Y se ve que hay una muy buena correlación entre el modelo numérico y los valores experimentales. Este es otro experimento que corresponde a una esfera que tiene una densidad muy similar a la del agua, que está sumergida en un tanque que tiene dos compartimientos. Esta pared que divide al tanque en dos deja un hueco abajo que permite que la esfera pase de un lado al otro, y además hay superficie libre. Se hicieron muchos reportes experimentales, se analizó estadísticamente la posición de la esfera en el tiempo, y se hizo la simulación de esta situación física, pudiendo comparar los resultados nuevamente numéricos del modelo numérico con los experimentos, contrastando entonces, ajustando y validando la propuesta numérica realizada. Esto es uno de los trabajos que todavía están en desarrollo y corresponden al modelado numérico del problema de la boya. En este caso tenemos superficie libre con el objeto móvil, y que corresponde a situaciones de boyas que, como ya comenté antes, tienen, en este caso está restringido su movimiento en una dirección vertical y sometidos a diferentes condiciones de oleaje. Por último, le quiero mostrar un conjunto de programas que se han desarrollado. Algunos son de desarrollo propio: Vulkan, PETSIFEM, FEMUS, FEFLO. Son desarrollados por distintos grupos de investigación. Hay códigos también que son códigos abiertos que uno puede utilizar, o semipúblicos también, como el OpenFOAM, el CodeSaturne, ALIA o Dual Physics, y que con ellos se han construido distintos modelos, y las predicciones de esos modelos han sido comparados con distintos experimentos realizados
como los que les he mostrado. Además, quiero también comentar que todos estos programas tienen capacidades para correr en paralelo, por supuesto a distintas escalas. Acá hay códigos que son específicamente desarrollados para correr en grandes máquinas con alto nivel de paralelismo, como por ejemplo el ALIA, el CodeSaturne, el Dual Physics también, el OpenFOAM, el FEFLO. Y los otros códigos también corren en paralelo, pero los niveles de escalamiento y de capacidad de trabajar en máquinas más complejas es diferente. Como último comentario, una serie de trabajos donde están formulaciones y comparaciones con distintos tipos de experimentos. Y por último, entonces, comentar que se han hecho siempre esfuerzos por poder hacer validación con experimentos, como ya se dijo, se han desarrollado distintas técnicas numéricas, se han también aportado a la comparación de otros códigos de computación que trabajan en paralelo. Así que agradezco la atención a todos, también agradezco a todos los trabajos que se han hecho en coautoría, a mis estudiantes presentes y pasados, y al Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias por habernos dado este espacio y esta oportunidad para presentar nuestros trabajos. Les agradezco a todos los presentes, muchísimas gracias. Bueno, entonces, estamos todos, estamos ahora disponibles para las preguntas. Ya se han hecho respuestas por escrito a través de las que figuran en el lugar específico para esto, pero hay algunas que igual las podríamos resaltar o comentar así abiertos. Si quieren, por favor, empecemos. Alex, ¿estás? No sé, vamos a empezar a ver por Mariano, que acá te veo. Mariano, si pones el micrófono. Tenías unas preguntas que si las tenés presentes, si no, yo las tengo acá, las apunté aparte. Una era, ¿cuál es la recepción del grupo de médicos en este tipo de tus análisis? ¿Cómo es la percepción que tienen ellos? ¿Cómo se puede interactuar con un grupo de una especialidad muy distinta y que uno se intenta acercar? Y la otra es cómo se tiene en cuenta una droga en el tema de los cálculos, cómo se le incorpora al cálculo, y en particular relacionado a la cloroquina, pero bueno, en realidad serviría para más de una droga, ¿no? Así que estas dos preguntas, Mariano, sí. Sí, la primera, bueno, la de los médicos. Es un proceso largo. Bueno, todos nosotros acá que estamos dando la charla tenemos experiencia en investigación aplicada, entonces siempre tenés que interactuar con los otros, con las otras disciplinas que están dentro del proyecto. Los médicos no es fácil porque usan un lenguaje diferente y es muy difícil que te entiendan. Y es muy difícil, lo que es también peor también es que es difícil que vos le entiendas a ellos. Y entonces, claro, así no podés saber qué es lo que a ellos les vendría bien que hagas. Supongamos que pasas esa barrera. Esa barrera se pasa con años y hablando con médicos, acostumbrándote a su lenguaje, aprendiendo mucho de ellos y hablando con médicos que te entiendan y que te puedan enseñar. Una vez que pasas eso, después está lo primero que siempre te preguntan es la validación. ¿Hasta qué punto puedo confiar en algo que es algo que sale de unos modelos matemáticos? El problema que hay acá es que vos no podés, por ejemplo, para una de las presentaciones, Marcela recién estaba mostrando una validación experimental. Entonces, Marcela en la validación experimental puede poner los sensores en el canal más o menos en donde quiere, en donde necesita. Y si necesita más sensores más sensibles, los puede comprar y los puede poner. En cambio, con un cuerpo humano vos no podés ir a medir la presión en el lugar a donde quieras.
si fuera así, no podés definir tampoco, como decía también en la presentación, no podés definir tampoco la geometría en la que estás haciendo tu simulación más que a partir de unas imágenes, con lo cual la definición no es muy buena. Entonces, lo que necesita es un tipo de validación que es un poco particular. Es una validación como más indirecta, pero lo que hace es que la confianza del médico sea menor. Entonces, es un proceso largo. Entonces, ¿cuál es la aceptación? Y es un proceso largo. Lo mejor es que puedas tener proyectos con médicos con los que puedas aprender mucho y que puedas ir descubriendo las soluciones con ellos al mismo tiempo. Y después la otra pregunta, que es un poco más técnica, ¿cómo se pone el efecto de la cloroquina en el modelo computacional? Ah, y había otra también. Hay una que dice de si de estas simulaciones se puede ver si el COVID produce degeneración irreversible en los órganos que ataca. Bueno, entonces, esta última, que es la más fácil, porque la respuesta es no sé. Nosotros hacemos solo simulación, nosotros lo que hacemos es solo para ver cuáles los efectos perniciosos que puedan tener estas drogas en el corazón. Entonces, respecto de lo que nosotros hacemos en nuestro modelo, no tenemos en cuenta si el efecto puede ser reversible o no. No está dentro del modelo. Nosotros lo que hacemos es puntualmente intentamos ver para un paciente con unas condiciones qué dosis habría que darle de qué droga para saber si puede tener algún efecto peligroso. Si esos efectos son reversibles en el corazón, te diría que de acuerdo a nuestro modelo no está, la irreversibilidad no está puesta, pero te diría que en general si dejas de darle la droga, rápidamente el efecto será reversible. El problema está después en que, claro, si dejaste de dar la droga o bajaste la dosis, hay que ver si la droga actúa para el coronavirus, digamos. Y bueno, y si te trajo una arritmia que es tan grave que te moriste, claro, ahí es bastante irreversible. Y después, la otra que preguntabas es como que preguntaban es cómo se pone esto en el modelo. El modelo tiene primero una parte, es electromecánico, entonces tiene una parte mecánica por un lado y una parte eléctrica por el otro. Todo se resuelve con el código. La parte eléctrica, a su vez, está dividida, también se resuelve por el mismo código, está dividida en dos partes, lo que sería la propagación en el tejido y el modelo celular. El efecto de las drogas entra a través de una modulación de unos términos en el modelo celular. Y esto se puede calcular a partir de mediciones de modelos de experimentos en una sola célula. Se sacan unas mediciones y con estas mediciones puedes ajustar tu modelo. Esas mediciones no te sirven para saber si el modelo va a ser arrítmico, si la droga va a ser antiarrítmica o no, porque para eso tenés que correrlo en el corazón entero, porque si no, no podrías saberlo. Pero al menos te sirven para saber cómo entra el efecto de la droga en el modelo, en tu modelo, digamos. Más o menos estas son las respuestas. Gracias, Mariano. Vamos a dar entonces espacio a Luciano. Luciano, Garelli, tenías unas preguntas relacionadas a por qué usar los dos códigos, cuál era la ventaja de por qué no hacerlo todo en uno, y bueno, que comentaras un poco esa estructura de las razones del uso de más de un código, y ahí te dejo a la audiencia. Gracias, Marcela. Sí, consultaban por qué no hicimos toda la simulación directamente en ANSYS. Bueno, por un lado nuestro grupo está trabajando específicamente en CodeSaturn, desarrollando aplicaciones en ese entorno, que es un código abierto, ¿sí? Libre, lo cual uno puede descargarlo hoy día de su página web con su código fuente y hacer sus implementaciones. Y este análisis, esta investigación se está haciendo con un consorcio de empresas y universidades. La gente que participa de la Universidad Tecnológica de Silesia, ellos están haciendo la parte eléctrica en ANSYS y tienen un grupo que también lo está haciendo en ANSYS, específicamente en Fluent. Están realizando simulaciones equivalentes y bueno, al final del proyecto pensamos comparar estos resultados. Ellos están haciendo un agregado que es la simulación adicional del aire exterior, que nosotros no hicimos.
para tener una visualización del flujo en torno al transformador, a la parte exterior. Nosotros, por nuestro lado, optamos por usar Code Saturn, que es el código que actualmente estamos utilizando en el grupo. Después también preguntaban con respecto a la biodegradabilidad del aceite. Bueno, nosotros usamos las propiedades físicas del aceite en su condición original, nuevo. Hay un paquete de trabajo en este proyecto que está analizando desde el punto de vista químico y luego para obtener las propiedades físicas, tanto el envejecimiento del aceite en el tiempo, ¿sí? Y cómo se modifican sus propiedades en el tiempo. En un futuro, si tenemos estas propiedades disponibles, como tenemos ahora la condición, condición nueva, podemos introducir estas propiedades en el modelo y analizar la performance o el desempeño del transformador utilizando un aceite ya que ha sufrido alguna degradación, en el cual seguramente van a cambiar sus propiedades o características físicas, como ser viscosidad, densidad, calor específico. Pero nosotros no estamos incorporando en el modelo esta particularidad del envejecimiento, ya que lo que hacemos es como una puesta en funcionamiento del transformador hasta alcanzar un estado estacionario en su funcionamiento. No sé si quedó alguna otra que me haya pasado. Eso. Verifiquen si queda alguna otra, podemos hacer alguna otra tanda. Al final, recién hay una que preguntan cuál aceite es mejor. Ajá. Bueno, o sea, no hay una única respuesta, ya que el aceite mineral tiene mejores propiedades en cuanto a bajar la temperatura de funcionamiento para una condición, pero el aceite vegetal tiene muchísimas ventajas desde el punto de vista, obviamente, medioambiental, ¿sí? Es casi más del 95% es reciclable, se puede obtener de distintas fuentes, ya sea desde girasol, soja, o sea, se puede producir de distintas materias primas, y la extensión en la vida útil del transformador se alarga para una misma condición de funcionamiento. Hoy en día las empresas también el consumo eléctrico crece, con lo cual las empresas lo que quieren ir cada vez a transformadores más compactos, lo cual el aceite vegetal permite tener un transformador más compacto frente al aceite mineral, ¿sí? Entonces, bueno, tiene algunas ventajas muy interesantes, con lo cual yo creo que entre el corto y mediano plazo la mayoría de los transformadores eléctricos van a pasar a utilizar aceites biodegradables de distintas fuentes, ya sea de soja, girasol, maíz, distintas alternativas. Bueno, muchas gracias. Entonces, Luciano, vamos a ver, Mario Sturti, tenías unas preguntas, sé que respondiste por escrito, pero si querés algunas, no sé si querés comentarlas, por favor. Sí, pregunta acá, ¿cuál es la mayor dificultad al analizar los flujos y gradientes de presión en rotores y su validación a nivel profesional? Bueno, justamente el tema con una particularidad de estos flujos que se ven en rotodinámica, el problema es que es un flujo en una muy pequeña, una lámina muy delgada de fluido. O sea, por ejemplo, en el caso de las turbinas, la turbina hidráulica, estamos hablando de una turbina de 8 metros de diámetro, 8 o 10 metros de diámetro, y un huelgo que a lo sumo es de 3 milímetros. Entonces, muy particular, digamos, ¿no? Eso, la verdad es que cuesta analizarlo con los software de CFD normales, requiere de mallas muy estructuradas, porque una malla con tetraedros, por ejemplo, ahí no funcionaría, ¿no es cierto? Para tales relaciones de aspecto es muy complejo resolverlo. Bueno, eso encima todo eso combinado con que es un problema de interacción fluido-estructura, en el cual hay que simular también el movimiento de la estructura, el movimiento del dominio, etcétera, bueno, lo hace complejo, digamos, ¿no? Bueno, y en cuanto a la validación, bueno, a ver, nosotros lo hemos validado en cuanto a que otro caso donde ocurre mucho esto es en cojinetes. Ahí en cojinetes son más chiquitos, pensemos en el cojinete de una bicicleta o el de la rueda de un auto,
estamos hablando de que son diámetros de 10 centímetros, por ejemplo, pero los espesores del huelgo son de micrones, ¿no? Entonces esa es un poquito la dificultad, y ahí están todos los coeficientes rotodinámicos en esos casos, estaban calculados, hay mucho estudiado y se puede validar eso. También es verdad que para muchas de estas cosas hay soluciones analíticas muy buenas, porque la ecuación de Reynolds, Navier-Stokes se aproxima muy bien por la ecuación de Reynolds, cuando las superficies de rotor y estator son lisas. El problema fue en el caso de rotodinámica, donde el estator tiene estos sellos laberínticos, entonces ahí deja de valer, y ahí es donde también se complejiza el problema. Deja de valer la ecuación de Reynolds y se hace complejo el problema. La regla en general, podés hacerlo con la ecuación de Reynolds, hacelo con la ecuación de Reynolds. No tratés de usar Navier-Stokes, porque la verdad es que por más digamos, refinamiento que le pongas, te va a costar llegar a lo que llegás con la ecuación de Reynolds. Pero el problema es que hay casos en los cuales la ecuación de Reynolds no va. Por ejemplo, cuando hay sellos laberínticos. Bien. Bueno, esa es la respuesta. Muchas gracias. ¿Había otra? Con respecto pero anterior, que acá ahora desapareció, no sé por qué, pero había alguien que preguntaba por el tema de interacción fluido-estructura y etcétera en Chile. No, bueno, sí, el tema de hablaste un poquito de sí. eso, así que medio en cierta forma me parece que vos respondiste un poco a eso. Vamos, Marcela. Vale. Vamos a pasar a Alex. Alex, por favor, vos. Alex, tú. Eso. Vos respondiste por escrito, entonces me decís si querés comentar algo más para todos, o si tenés alguna otra pregunta que hayas visto para poder responder. Sí, por ahí desapareció un par de preguntas como a Mario, pero bueno, de lo que leí. Alguien preguntaba sobre si el procesamiento de las imágenes se lo puede realizar, por ejemplo, en MATLAB. Y sí, o sea, se lo puede realizar en MATLAB. Hay un par de funciones bien especializadas para los non-local means y para la binarización, para el image processing en MATLAB. Tengo entendido que en Python también hay buenos paquetes, pero en general sí. O sea, MATLAB es un buen software que tiene un par de buenos paquetes para poder realizar el procesamiento de imágenes. Y por ahí alguien también, creo que era la pregunta para Mario, y le respondí por escrito yo, pues alguien hablaba sobre están haciendo investigación sobre un carro que funciona con agua, es decir, con hidrógeno, y que si lo podrían simular, pues entonces creo que en eso es dependiendo qué. Todo el motor sería bastante difícil, lo podría responder en capacidad computacional con más precisión Mariano, pero ¿qué quieren ver? La distribución de temperaturas, es la parte de combustión la que se quiere simular, es la parte de fluidos la que se quiere simular, la deformación de las piezas, y a veces una pieza nada más es lo suficientemente complicada, tanto en geometría como en otras cosas, como para tomarnos un buen rato. Un motor entero, pues, y con todas las variables y todos los factores, temperatura, combustión, presión, flujo de fluidos, deformación del sólido, desgaste, etcétera, pues es algo muy, muy, muy complejo en general para hacerlo, ¿no? Vale, gracias, Alex. Entonces, Jaime, ¿estás ahí? Mira, tenés que poner tu micrófono. Si leíste alguna pregunta, si no, a mí me dirigieron una pregunta que tal vez la podemos compartir, si querés, con respecto a... ¿Cómo? Con respecto a la simulación de tsunamis. Alguien me preguntó cómo se podía hacer. Bueno, el trabajo que mostré fue hecho en colaboración con un grupo de gente, en que básicamente, les cuento, normalmente en el mar hay boyas, las conocidas como DART, que uno registra el oleaje periódicamente. Particularmente uno puede tomar los periodos en que hay ondas de tsunamis,
con ese tipo de datos uno alimenta otro tipo de código que son normalmente códigos basados en flujo tipo potencial para evaluar cómo se va a propagar la onda en el mar. Y con esas ondas, recién ahí, nosotros alimentamos el modelo de tsunami, que fue el que mostré. El problema, como comenté, a veces es el tema de las validaciones, es que uno tiene datos, sí los tiene, pero no tiene un conjunto de datos, y además los datos que tiene los tiene en otra parte de donde quiere medir. No hay medición de nivel, y en el caso particular todas las referencias que uno tiene son posteriormente y de relato o de observación. Por ejemplo, uno va a la escena, al lugar que suceden los problemas, y ve hasta dónde llegó la ola, pero por la humedad en un muro, en una pared, por ejemplo, o porque se llevó hasta tal altura un objeto, incluso hasta un objeto que puede ser un trapo arrastrado y que llegó a un árbol, ¿no? Es decir, las observaciones, cuando uno participa con otro grupo de gente, que son los que hacen las observaciones, es curioso la forma en que uno recopila datos, así que la validación y verificación de esto es mucho más complejo, y como contaba, los escenarios no siempre se repiten exactamente, porque aunque si cambia la topografía mínimamente del nivel de bajo el mar, del fondo del mar, cambia también la propagación. En el modelo que mostré, todo esto se tuvo en cuenta cómo era la topografía marina con respecto cerca de la costa, y la topografía del terreno con los obstáculos como por ejemplo la vía férrea. Esos modelos se pueden hacer, se pueden construir, pero fíjense que construimos 100 metros de costa nada más, cuando probablemente, seguro, el tsunami afecta a costas mucho más extensas, son kilómetros. Eso es con respecto a los datos así de recopilación, de medición. La parte de solución se hizo con SPH, y se corrió en la supercomputadora en que nos habilitó Jaime para eso, y trabajó en esto Omar, que es otra de las personas que trabaja junto a Jaime en los temas asociados al problema del maremoto en particular. Así que si Jaime querés agregar algún otro comentario, sobre todo al uso del computador y demás, bueno, tal vez podés extender ahí Bueno, ya Marcela dio una buena explicación. Lo único que quería comentar es que, bueno, el código que se está desarrollando digamos, para yacimientos fracturados, en realidad es un código general que se puede usar para diversas aplicaciones, y una de las aplicaciones que hicimos pues fue esta de simulación de tsunamis. Ahora, algo interesante es que, bueno, está el proyecto de yacimientos que involucra como a 7 instituciones en México, que es, no sé, la Universidad Metropolitana, la UNAM, el Instituto Mexicano de Petróleo, el mismo Pemex, y hay varias instituciones europeas, entre ellos el BSC, pero hay otras 6 instituciones. Ahora, algo interesante es que, bueno, yo compartí el artículo que se hizo con varias gentes del proyecto enérgico, y algunas gentes que están en el proyecto les interesó mucho, y una de las cosas que les interesó es que, bueno, el BSC también está involucrado en otro proyecto que se llama CHIS. Y en ese otro proyecto, una de las cosas que hacen es que simulan, bueno, no sé cómo decir, movimientos de tierra y cierto tipo de cosas que pueden generar tsunamis. Entonces, una de las cosas que quizás vamos a ver es tratar de hacer otras simulaciones de tsunamis, pero ya con datos más reales digamos, de generación de estos tsunamis, ¿no? Eso es más o menos lo que yo quería, digamos, comentar, ¿no? Que sí fue yo creo que un trabajo muy importante. Y bueno, y otra de las cosas que hay que ver es cómo correrlo a alta resolución. Por ejemplo, el código en el trabajo que se hizo con Marcela era un código que nada más funcionaba en un GPU. Pero el código ya fue llevado a multi-GPU,
Y en las próximas semanas vamos a probar unas simulaciones a muy alta resolución, o sea, con 2.000 millones de partículas. Y no recuerdo bien, pero pues yo creo que ese artículo que mostró Marcela debe de haber sido hecho con, pues a lo más unos cuantos millones, ¿no? Entonces yo creo que si ya podemos hacer simulaciones con 1.000, 10.000 millones de partículas, sí vamos a poder pues hacer simulaciones de regiones mucho más extendidas, ¿no? Vale. Gracias por la novedad también. Jaime, si se puede seguir trabajando. La otra pregunta que estaba era sobre otras técnicas de seguimiento de malla para las superficies libres y de superposición de mallas. Lo que está indicado acá son simplemente 2 grandes grupos, y hay mucho trabajo hecho también, y se puede hacer lo que se preguntaba sobre mallas superpuestas, o otro tipo de modelación de las superficies para ganar sobre todo precisión en la determinación de la interfaz. Esto es un tema de la precisión, es bien requerida en algunos aspectos, en algunos problemas en particular. Y bueno, se pueden mejorar a través de formulación o a través de discretización, pero no siempre alcanza la discretización, así que todas las formulaciones que aporten a la mejora de eso ayudan, son necesarias, así que sí se puede hacer lo que alguien preguntó, superposición de malla. ¿Alguien más? Si alguien ve en el apartado acá de preguntas, si alguien encuentra alguna pregunta que quiera responder, yo acá no, veo que están al menos globalmente todas las que se hicieron. Algunas personas preguntaron, o un grupo de personas preguntaron más o menos cosas similares, así que ya están respondidas. Si alguno cree que quiere agregar alguna cosa o alguna otra pregunta que hayan visto, avisan por favor, me dicen. Mira, yo puedo también comentar otra cosa. Hay una pregunta sobre cuál es la mayor dificultad que se ha presentado a la hora de integrar estas aplicaciones. Y un poco pienso en Mariano, que Mariano algo que comenta es que una de las cosas complicadas es entender qué es lo que necesitan los médicos, ¿no? Y una de las cosas que para nosotros en lo de petróleo ha sido muy complicado es tratar de entender qué es lo que los petroleros necesitan, ¿no? Y esa, digamos, esa es una de las partes complicadas, digamos, de ese desarrollo, es el poder integrar distintas gentes con distintas especialidades y al final, pues ponerlo, integrarlo en un solo desarrollo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería comentar ahí. Vale. Bueno, gracias Jaime, creo que sí, es la experiencia de todos. Con el tiempo va pasando, es verdad, es difícil, hay que entender también qué es lo que se está requiriendo. Y es una tarea en sí misma esa. Pero lleva tiempo, como también dijo Mariano, son cosas que se van construyendo con el tiempo. Tanto también Luciano y Mario, que tienen experiencia también con las empresas, como mostraron, y Alex también, que tiene equipos. Todo lo que se ha mostrado acá, como ven, es interdisciplinario, que toca distintos aspectos y que hay que ponerse de acuerdo con, incluso aunque se diga lo mismo en distinto lenguaje, es difícil. Vamos entonces, si están todos de acuerdo, vamos a cerrar este webinar. Les agradezco a Noek y a Mayerley que han estado con nosotros, nos han dado todo el apoyo desde el principio, así que le agradezco en particular a ellas y por supuesto al Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias, y a todos ustedes los panelistas que han estado acá, que han preparado y que siempre hubo requisitos que se les fue pidiendo, y muchísimas gracias. Si quieren pueden abrir sus micrófonos si quieren mandar un saludo, y por supuesto a todas las personas que han quedado, que han resistido, que ya ya nos estamos retirando. Muchas gracias a toda la audiencia, a los que empezaron, a los que terminaron y a los que se quedaron con nosotros en el medio también. Muchas gracias a todos por estar ahí. Yo aquí aprovecho, en nombre de todos seguramente, Marcela, Anouk y Mayerley, muchas gracias por
organizarlo, la verdad que súper bien. Vi también que Zoom tiene unas cosas súper buenas para este tipo de cosas, así que bueno, muchas gracias por invitarnos. De nada, yo quiero sumarme a las palabras de la profesora Marcela en agradecer a los panelistas. Fue un gran esfuerzo la coordinación entre tantos países, así que la verdad yo solo espero que haya sido un buen aporte en cuanto a contenido. Yo creo que hay investigaciones súper interesantes, sobre todo que se encajan en desarrollos súper contemporáneos y relevantes para lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Así que ahí dejo invitada y quisiera aprovechar de comentar que vamos a subir la grabación posteriormente al sitio web. Estamos en contacto en caso de que otros asistentes quisieran seguir haciendo preguntas a alguien. Estamos ahí para facilitarles, digamos, el pase o el contacto para que pudieran a lo mejor nacer nuevas iniciativas y oportunidades de colaboración en caso de que nace de esta instancia. Así que yo también de mi parte doy las gracias y espero que todos hayan disfrutado y, digamos, aprovechado bien esta instancia. Bueno, yo también quería agradecerle a Marcela y a los organizadores, y en particular a Marcela, no nada más por esta actividad, sino por diversas actividades que hemos realizado durante los pasados 4 años a través del proyecto SAITED, ¿no? Gracias. Gracias a todos, en realidad, por sumarse. Adiós, entonces. Bueno, igual de mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Marcela, gracias a los organizadores. Chao, chao. Hasta luego a todos, chao. A la audiencia, gracias.